Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el Mostrador.cl después de un feriado que tuvimos ayer con ocasión del 1 de mayo. Quiero contarles que vamos a estar, como siempre, los días viernes en el siguiente bloque conversando con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva, y uno de los temas que vamos a abordar en profundidad tiene que ver con la ya resolución, ¿no es cierto?, o más bien la propuesta de la Comisión para la Verdad y el Entendimiento, que tuvo 7 votos contra 1, es decir, no tuvo unanimidad, pero de sus 8 comisionados logró 7 votaciones, entre esas votaciones, la de la senadora Carmen Gloria Aravena, que decidió renunciar al Partido Republicano por no estar de acuerdo con lo que su partido le planteaba, que era finalmente votar en contra. No hay unanimidad, pero hay una altísima votación. Este es un documento, es una propuesta para tratar de llegar al fin a una solución, o más bien acercarse, ¿no es cierto?, a un planteamiento que permita terminar con el conflicto mapuche y básicamente el tema de la restitución de las tierras. Así es que vamos a dejar ese tema para conversarlo, como les digo, en profundidad en el siguiente bloque. Pero ahora nos vamos a concentrar en un libro del cientista político Carlos Correa, que se llama Error en el sistema, las causas del desastre actual de la política chilena, y que nos permite entrar en plena actualidad ya con el oficialismo, con sus listas, con sus candidatos, quiero decir, inscritos para participar en las primarias de este año, y el único sector además que va a tener primarias. Bien, pues saludo entonces a esta hora al ingeniero civil, analista político, exdirector de la Secretaría de Comunicaciones de la SECOM, bajo la administración de la presidenta Bachelet II, autor de este libro, y además, no sé si estás en alguna otra entidad. Carlos Correa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos Hola, días. hola, hola, ¿cómo están? No, yo sí, yo trabajo en Qualis, en la agencia de comunicaciones, que nos dedicamos Eso era. Eso es básicamente lo a que me temas de está. contenido y de campaña. Y además de Sí, eso, además soy profe en la UFIBAN, o sea, eso. Ahí me perfecto. gano la Eso es. vida, entre esas dos cosas me gano la vida. Ya, pues, Carlos, entonces vamos a partir porque, mira, tu libro nos permite entrar en las causas que uno podría decir de lo que actualmente estamos viviendo. Pero déjame partir con lo último para ver el vaso medio lleno. Porque tú partes diciendo que, en contraste con el desorden político, el país funciona. La economía no crece como antes, pero tampoco ha colapsado. Hay acuerdos en limitar la excesiva burocracia. El agua, dices tú, el agua sigue siendo potable y el transporte público en Santiago es reconocido por su calidad. No hay banco que haya quebrado y el sistema financiero sigue seguro, además de haber recuperado su calificación de riesgo a la letra A. Pero a veces escuchamos conversaciones que nos hacen pensar que estamos en el peor de los mundos, y terminas diciendo, en resumen, vivimos en una especie de primera clase del Titanic, pero el iceberg está ahí y hay pocos botes salvavidas. Ahí me quiero quedar. ¿Cuál es el iceberg y cómo lo definirías? A ver, es buena esa lectura que haces, porque la primera sensación que queda cuando uno ve al Chile actual es que en realidad da lo mismo la política porque el país funciona. No tenemos efectivamente el crecimiento que teníamos años anteriores, tenemos algunas dificultades, pero en comparación sigue siendo un país atractivo para invertir. Eso no se puede poner en duda. Y nuevamente, el agua sigue siendo potable, los bancos siguen funcionando, el transporte público funciona. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Si la política es un asunto marginal y porque el país se las puede arreglar, y el problema es que no lo es. No lo es para nada. O sea, las crisis políticas terminan afectando a todo el país y a todos los sectores. O sea, cuando en Chile, cuando hay un quiebre de la política, cuando la política no resuelve los problemas concretos de las personas, eso termina al final del día también afectando la credibilidad del país y termina también afectando las inversiones. El mejor ejemplo de ello fue el estallido social, que es una crisis de la política. El estallido social se produce por la incapacidad de gobierno entonces de hacerse cargo de un problema concreto que era el alza de precios sostenido
no solo la del metro. Hay un capítulo del libro que yo hice el ejercicio de mirar hacia atrás, y ese año, el año 2019, hubo alzas de precios de alimentos, de la energía, hubo varias alzas de transporte, y sin respuestas claras. Y además todo era, como lo vimos en esos días, las explicaciones eran, bueno, compren flores, cosas de ese tipo. Por tanto, la resolución de la crisis del sistema político es una urgencia nacional, porque tiene que ver también con nuestra estabilidad económica. Si no, vamos a vivir en la ilusión de estar en la primera clase del Titanic. O sea, a la larga, el iceberg que se va a ver va a ser un quiebre político, porque ha sido así, así pasan las cosas. Y cuando hay quiebres políticos afecta también todo. Esa es la reflexión final que hago, también para entender que la crisis nuestra, la política, no es un asunto que debamos dejar de lado ni suponer que es un accidente. Ya, a ver, pero ahí quiero también entrar en otro punto, porque tú también dices, ahora nos vamos a ir al comienzo de tu libro, donde tú hablas de que efectivamente tenemos una política que se ha ido desafectando de la ciudadanía, incapaz de leer y de poner en relieve cuáles son sus principales dolores y necesidades. Y dices, y tú visualizas, y quiero entrar en ese punto, en el comienzo del cambio más bien del sistema binominal. ¿En qué medida esa reforma nos llevó a una crisis política? Mira, cuando nosotros, eh, el sistema binominal cambió hace exactamente 10 años. O sea, llevamos 10 años de sistema proporcional. Y yo me acuerdo cuando se cambió el sistema, lo que decíamos todos era que con esto la política iba a mejorar. Iba a ser mejor porque iba a haber más representación y el sistema binominal era un cepo. Y como diciendo, el problema nuestro de la política era el sistema binominal. O sea, era el culpable de todo. Cambiamos el sistema binominal a un sistema proporcional, en la cual todos los expertos están más o menos de acuerdo, y 10 años después no tenemos una mejor política, ni siquiera igual, si no tenemos una política más degradada. Entonces el problema no es el sistema electoral, sino que está en otra parte. En mi opinión está en el sistema partido. Los partidos políticos son elementos fundamentales, son los ladrillos, son los cimientos. Estoy en ingeniería civil, así que yo pienso como las bases sobre las cuales se sienta la democracia, porque cumple un rol súper importante en disminuir la asimetría de información. O sea, si yo veo un candidato y sé que es del partido A, más o menos pienso cómo debería funcionar, y en el fondo, en una elección, en una democracia donde se enfrenta el partido A, que representa, no sé, una idea de centro-izquierda, más bienestar, o un partido B, que representa ideas de derecha, menos impuestos, más crecimiento económico, más o menos yo tengo una idea clara por dónde me debo ir. Pero si tengo un sistema de un partido, de partidos que no logro diferenciar unos de otros, de partidos en los cuales las ideologías no son importantes, sino los grupos de poder, que no tienen gobernanza, que además de eso se han convertido en una especie ¿cómo se llama?, de zonas de grupos de poder, sin muchas diferencias ideológicas, la verdad que me empiezo a perder. Empiezo a pensar que la gente no sirve para nada y tiene partidos políticos solo para ganar plata. Y ahí es donde creo yo que está el núcleo de la crisis, que nosotros no hemos sido capaces de reformar nuestro sistema de partidos políticos, y cada vez que lo hemos intentado, se tiende como los incumbentes cuando llega al Congreso, dicen que si damos cuenta, mantengámoslo todo en nuestra esquina, no nos toquemos mucho y hagamos una reforma media así nomás. Ha habido tres informes grandes que han tocado el tema. La Comisión Engel, los expertos del segundo proceso constitucional y la Comisión Jara Quemada, y no ha pasado nada. Claro, de todas maneras, para hacer memoria, porque tú haces memoria en varios aspectos, en varios momentos importantes, ¿no? Y tú recuerdas en tu libro algo que fue muy paradigmático del sistema binominal, cuando Andrés Saldívar y Ricardo Lagos, esto es la elección de 1989 para el Senado, ¿no? Claro, Santiago Poniente, elección senatorial Santiago Poniente 1989, Andrés Saldívar 31,27%, Ricardo Lagos 30,62%, Jaime Guzmán 17,19%, Miguel Otero 15,31%, y resulta que sale a Saldívar y Jaime Guzmán. ¿Por qué? Porque el sistema obligaba, para que pudieran salir los dos primeros que estamos nombrando, tendrían que haber doblado a la otra lista. Entonces, claramente tenía una distorsión que hacía que muchos grupos de esta sociedad no se pudieran expresar, ¿no? No, eso sin duda. De hecho, si no hubiésemos cambiado el sistema binominal, no habríamos evitado la crisis política. O sea, el cambio del sistema proporcional no es la causa de la degradación de la política. Todo lo contrario, si hubiésemos seguido con el binominal, habríamos no habríamos tenido otros problemas, pero también no habríamos mejorado la calidad de nuestra política. Es súper emblemática esa elección, porque permitió que Guzmán entrara al Congreso y no Lago. La historia de Chile, como habría sido si no hubiésemos tenido un sistema proporcional.
Hay muchos casos así, ¿ah? Este es el más simbólico porque significó una frustración. Yo creo que ahí empezó la discusión en serio que el sistema binominal no era el que efectivamente necesitábamos por una democracia moderna. Y además de eso también llevó al cambio del sistema proporcional. Lo intentó cambiar, no pudo, se cambió después, en Bachelet 2 se cambió. Pero el problema, insisto, no es el sistema electoral. O sea, cambiar el sistema electoral no mejora la política. Porque ahora a lo mejor alguien podría decir, echemos para atrás el sistema proporcional y volvamos al viejo binominal con grandes bloques. No, no. Nuevamente, los partidos nuestros no representan a la sociedad, no representan sectores de la sociedad. No tienen tampoco distinción que permite elegir entre un partido u otro. Tenemos, no sé, 5 o 6 partidos de izquierda, 4 o 5 partidos de centro-izquierda, N partidos de derecha, y cada día que yo abro los ojos aparece un partido nuevo. Entonces, y además los partidos, muchos de ellos son pymes, se han ocupado la expresión partidos pymes. Dentro de los propios partidos tampoco hay una unidad de criterios, también hay bastante diferencia entre los parlamentarios hacen lo que quieren, o sea, no, un parlamentario que esté militando elegido por un partido X, después se va al partido, cambia de criterio, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan muchas cosas y por tanto, a diferencia de otras democracias, nuestro sistema de partido no representa nada. Claro, pero Carlos, los nostálgicos del sistema binominal te van a decir que sí, se podrían haber creado muchos partidos, pero que no habían tenido ninguna posibilidad de tener representación parlamentaria. Sí, pero los nostálgicos del sistema binominal yo les diría que si hubiese mantenido el sistema binominal y nuestros partidos no hubiesen tenido gobernanza, como no tienen, cuando nos hemos tocado mano, no hemos metido mano a eso, lo que tendríamos serían partidos grandes, pero también poco representativos, y además partidos grandes convertidos también en grupos de poder y no representativos de la sociedad. O sea, el problema no es el sistema electoral. Okay. El sistema proporcional lo que ha hecho, además de eso, cuando se hizo el cambio por razones que algo relato en el libro, se perdió la oportunidad de meterle mano de verdad a los partidos. Cuando se hizo la comisión Engel, que se eliminó el financiamiento ilegal, acuérdate que se puede medir a militantes del PPD, la gente se olvida algunas cosas que pasaron. También el raspallito, todo lo que pasa, todo lo que vivimos en la época del financiamiento, de la crisis del financiamiento de la política. Se hicieron cambios los partidos, se les entregó financiamiento estatal para que no tuvieran de militante a las empresas, pero no se tocó la estructura de los partidos. Los partidos no tienen una gobernanza fuerte. Ahora se ha intentado hacer, primero, estableciendo la regla del 5%, y segunda cosa, creando las llamadas órdenes del partido, que es que si usted es elegido por un partido determinado, que usted no vota según lo que dicho partido democráticamente decide, usted se tiene que ir. Pero tiene que haber mucho más. O sea, los partidos tienen que tener mucho más que democracia interna. Por ejemplo, la mayor parte de los partidos hacen las elecciones online y hacen las elecciones con unos software truchos y que siempre terminan en lío. Siempre terminan en lío, si votaron tanto, si votaron estos otros, y siempre, claro, yo te lo he escuchado varias veces acá, de cada una de las elecciones que siempre terminan en problemas. O sea, las elecciones nuestras, de nuestros partidos, a diferencia de las elecciones del CERVEL, de las elecciones nacionales, que son bien serias, son poco serias. Ya, pero déjame entrar en un punto ahí, porque vamos al presente. Lo que sí está claro, yo diría que coinciden muchos analistas y cientistas políticos, es esta desconexión, ¿no es cierto?, entre la ciudadanía y los partidos políticos. No logran, o sea, no logran, digo, entender, procesar, recoger, acoger las demandas ciudadanas, salvo, yo diría, casos como los que tú también describes, ¿no? Y que dice relación con esta derecha populista que naturalmente bajo la situación, digamos, crítica que vive el país o muy compleja en materia de seguridad, recogen en un discurso fácil, rápido, ¿no? Y que logra conectar con esa sensación, y por supuesto levantando el miedo, ¿no? Y con esa sensación de inseguridad. Entremos ahí, porque tú además dices algo que me parece importante para que lo trabajemos bien ahí en la conversación. Tú dices, Kaiser es cada vez más peligroso. Vamos por ahí. A ver, primera cosa, nosotros vivimos una crisis profunda de seguridad. Y no es una percepción de los medios, porque alguna gente en el mundo de la izquierda cree, y alguna gente en el gobierno cree que la crisis de seguridad es un invento de los medios. O sea, no sé, yo leía, por ejemplo, a raíz del funeral narco que hubo hace poco, leí en redes sociales a connotados, personas cercanas al gobierno diciendo que mira como los medios inflan, ven que los medios, ta. Oye, el funeral narco existe de verdad.
y este señor, este señor que se murió, representaba al Estado en cierto barrio de Quilicura. Eh, Exacto. Eso no es un invento de los medios, es la realidad que se vive. Lo que pasa es que la gente que vive en barrios más bonitos no lo vive, no convive con ellos, pero eso pasa. Y la razón por la cual pasa, y los políticos en general, nuevamente por esta debilidad que tienen las fuerzas políticas, no han discutido en serio qué es lo que está pasando, y además no han visto dónde está el corazón de esta crisis, y tiene que ver con algo que es un libro muy bueno que estoy terminando, se llama Un pedacito de cielo, de Carlos Vaso, también de Planeta, los mismos que meditaron, que es que cuando se hizo el cambio al sistema judicial y se creó la reflexión de la reforma procesal penal, no se hizo pensando en que íbamos a tener crimen organizado a los niveles que tenemos ahora. Es una reforma demasiado garantista, llamada una reforma que no está diseñada para enfrentar el crimen organizado. Este tema nadie lo ha discutido y básicamente todos quedan en la media corta. Y como nadie lo ha discutido y como se dan todos vueltas echándose la culpa a uno a los otros, la gente empieza a creer en el camino corto para resolver los problemas de seguridad ciudadana. Y el camino corto es el que propone Kaiser. Y por eso Kaiser aumenta la popularidad y por eso Kaiser crece en credibilidad. En una entrevista alguien me decía, bueno, es el único que propone algo. Yo le decía, tiene razón, el único que está proponiendo algo es Kaiser. Ahora, lo que está proponiendo es el camino corto, que no funciona en corto plazo, y además de eso también las prioridades que propone, varias de ellas son bastante contrarias a lo que deberíamos pensar en una doctrina de respeto a los derechos humanos, pero la gente empieza a creerle porque empieza a desesperarse a falta de otras soluciones, decir, bueno, este es el camino, vamos a la bala. Ese es el riesgo de cuando no hay una discusión en serio de los problemas de políticas públicas y el sistema de partidos no se mete en serio y empiezan todos a hablar tonteras por el like o no a discutir en serio cuáles son los problemas que el país tiene. A la larga, mira, en el Congreso, mira, para que veas tú, en el Congreso, yo lo iba a poner en el libro, pero después por espacio no puse. Hace 20 años, 30 años, tú llevas reporteando mucho tiempo, tú mirabas los staff de asesores de los parlamentarios y había economistas, abogados, expertos en políticas públicas y similares, ¿verdad? Métete hoy a mirar los staff de los parlamentarios y lo que vas a encontrar es community managers, diseñadores, gente que hace trabajo territorial, gente que hace la pega, no nada contra ellos, pero en el fondo lo que tú estás diciendo es que los parlamentarios están más preocupados de la imagen de los seguidores en redes sociales que de los contenidos. Interesante Bueno, punto. no tiene ningún, o sea, es absolutamente normal que suspendáis y le va a ir bien. Ese es el mundo en el cual nuestra clase política decidió vivir. Claro, tú hablas, perdona, es que me quiero entrar a Evelyn Matei, solo para cerrar, tú hablas de un populismo de derecha, que es una mezcla de conservadurismo extremo, dices tú, y populismo autoritario, que tiene una tensión entre el pasado dictatorial y las demandas contemporáneas de una derecha dura. Y ahí, obviamente, está tanto Kaiser como Kast, ¿sí? Más Kaiser que Kast, creo yo. Más Kaiser que Kast. ¿Por qué? ¿Por qué Kast menos? Más Kaiser que Kast. No, porque mira, Kast existe debido a que durante el gobierno de Piñera, Chile Vamos decidió alejarse del pasado pinochetista y del pasado duro. Y Kast, por tanto, es una disidencia en ese sentido, o sea, una disidencia política. Kaiser no viene de ese mundo, Kaiser viene del mundo de las redes sociales. Es un youtuber polémico que saltó al Congreso y después se convirtió en una figura nacional. O sea, hace años atrás hemos dicho que Kaiser podía ser un candidato presidencial de 2 dígitos y nos habríamos muerto la risa. Por eso son casos más sistémicos. Ahora, él efectivamente se está corriendo hacia el borde y está tratando de vocalizarse porque Kaiser ha logrado eso, ha logrado también hacer que la derecha normal, la derecha tradicional, empiece a jugar la variable del camino rápido y de la bala y del camino a la bala y el buquerismo. Ese es el efecto que ha generado Kaiser. Y además, Claro. también hay que tener en cuenta una cosa que normalmente es la crisis de la política. En el año 2019 fue el estallido social. Después se produjo una ruptura con la política por la izquierda. O sea, se produjo un estallido revolucionario que tenía todo lo que sabemos que pasó. Ahora lo que estamos a puertas de un estallido reaccionario. O sea, que la gente, la crisis, la desconfianza en la política, la gente lo va a reaccionar por la derecha, votando por el tipo más antisistémico que encuentre y que proponga las medidas más duras. Y eso es lo que ha generado en la derecha una inflación de quién propone las medidas más duras. Y después cuando llegan al gobierno va a tener que hacerlo. Por lo tanto, tú, de acuerdo a lo que tú estás señalando, ¿tú realmente ves que no es tan imposible que uno de, particularmente Kaiser, ¿no?
¿Pudiera pasar a segunda vuelta? O sin duda, por supuesto que es altamente posible. Eh, primero nosotros tenemos voto obligatorio. En el voto obligatorio, el, tenemos voto obligatorio y profunda desconfianza de la política. O sea, tenemos 40-50% de la gente que no le cree nada a los políticos, que tiene una profunda desconfianza. Y que además de eso no está dispuesto a votar por estas discusiones de repente. O sea, no está metido en la burbuja de las redes sociales, de los likes que están metidos los políticos, ni nada. Yo te pregunto a ti, la gente, por ejemplo, los vecinos de Quilicura, los de este señor narco que falleció, en los cuales queda un vacío, porque este señor que falleció se encargaba de que ahí no hubiera portonazo en ese sector. No quería portonazo. Quería portonazo, le pasaba las cosas que relata Basso en su libro. ¿Y por quién van a votar ahora? Por Carolina Toá, que ha planteado que bueno, la crisis de seguridad es una percepción de los medios, por Evelyn Matei, que no queda muy claro cuál es su propuesta, a veces sí, a veces no. En cambio, Kaiser dice, yo lo voy a meter mal a todo. Vamos a votar por Kaiser. Ese es el tema que hace que él sea muy atractivo. Y también hay una tesis que yo tengo profunda desconfianza, que esta tesis que si a segunda vuelta pasa, por ejemplo, Kaiser con Toá, como Toá es razonable, es moderada, y es verdad, ella es una persona, es una política excepcional, y es una persona muy criteriosa, y que además de eso da garantía a todo el mundo, ella le va a ganar por ser más seria. Pero si ese fin de semana ocurre un episodio como lo que pasó en Lampa, donde hubo 5 o 6 muertos, las emociones hacia dónde se van a ir. Ese es el problema. Esta es una elección en la que viene muy tomada por las emociones, y la principal emoción es el temor a la delincuencia y la sensación de que nuestras autoridades, el Estado, nuestros partidos políticos, nuestros parlamentarios no están haciendo nada. Entonces se requiere alguien que venga y que resuelva los problemas de uno. Nuevamente, por eso es un estallido reaccionario, como el estallido social, pero al revés. Cuéntame, y en ese contexto, Evelyn Matei, porque además tú haces un análisis, te vas hacia atrás, ¿no es cierto?, de elección 2013, cuando Matei termina siendo la carta de descarte de la derecha, partieron con Lawrence Goldburn, después siguieron con Pablo Longueira, Pablo Longueira declina por una depresión, termina siendo Matei obviamente es derrotada por Bachelet, pero hoy día tú podrías decir, porque uno podría decir, ok, le llegó su momento, o sea, este es el minuto para Evelyn Matei, pero no está tan claro, ¿o sí? Yo lo veo difícil porque, mira, Matei es una figura también, nuevamente, en ese sentido se parece a Carolina Toá. Uno puede no gustarlo o no, pero se parece a Carolina Toá porque es una persona con una trayectoria política destacada. Fue una muy buena alcaldesa, ha sido parlamentaria, ministra, y más allá de sus exabruptos, en el gran relato es una política de verdad, es una política con una tremenda trayectoria y con logros para demostrar. Pero mira, fíjate que pese a todo eso, ella no llegó a veintitantos la encuesta y no ha subido más bien baja. O sea, está en 20%, a veces un poco menos, no logra llegar a construir una mayoría, pese a todo lo que hablamos, que es lo mismo que ocurre en la izquierda con Toa. Y la pregunta es ¿por qué? Y nuevamente porque para la mayoría de las personas está en el segmento de los políticos que son los que no resuelven nada, no tienen ideas claras de cómo resolver los problemas. Ese es el problema que tiene ella. No tiene que ver con que sea mala candidata o que meta las patas similares, sino con que el registro que ella tiene para el gran público es parte de un sistema político que no funciona. Ese es el gran problema que tiene la candidata Matei, pese a sus méritos que son indiscutibles. Perdona, cuando Diego Paulsen, su actual jefe de campaña, dice lo que nosotros queremos demostrar es que esta derecha es la que realmente es capaz de gobernar. Ese mensaje que es lo que se quiere instalar, ¿está difícil de conseguir? Es que no es creíble. O sea, yo le creo a Paulsen. Yo creo que efectivamente Chile Vamos, Evelyn Matei y el propio Diego Paulsen ofrecen mucha más gobernabilidad que lo que puede ofrecer Kaiser. Eso yo personalmente no lo dudo y probablemente, pero nosotros, tú, yo y todos los que mencionamos eso somos el 9% de la población. Según la encuesta CEP, la política nos interesa el 9% de la población. Y el resto de la gente lo que ve en las frases de Paulsen es la pregunta, bueno, ustedes superan gobernar por qué en Chile está el chandaragua, por qué hay secuestro, por qué ha aumentado la delincuencia, por qué en el barrio de Quilicura hay seguridad solo porque un narco le impone y no porque le impone el Estado, por qué cuando hay narcofunerales no puede haber clases, por qué yo cuando construyen un consultorio nuevo, por ejemplo, pasa mucho en el norte y pido hora
las horas ya están todas ocupadas, y hay una fila larga de migrantes delante mío, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes, si oyen, ¿no? La izquierda también, las listas de espera, tenemos la lista de espera tan larga que la otra vez alguien decía, literalmente, que si todas las personas que están en las listas de espera le pusieran una fila, llegaría de Santiago a Puerto Montt. ¿Por qué, siendo que ustedes han estado en el poder? O sea, ¿por qué no lo han hecho? Correcto, ya. Esa es la respuesta ciudadana a lo que dice Porsche. ¿Por qué no lo han hecho? O sea, si ustedes dicen que son tan capaces. Ya. Y la respuesta siempre, y ahí empiezan las teorías del ataque. Mira, ahí lo pasa, echemos el funcionario, empiezan las teorías buquerianas. Ya, como se nos va acabando el tiempo, déjame ir ahora, Carlos Correa, a propósito de tu libro Error en el sistema, las causas del desastre actual de la política chilena. Vamos a la centroizquierda y vamos ahora a lo que ha pasado con ya de inscripción, la bajada de Paulina Bodanovich. Vamos por parte. Primero, Carolina Toá, para ti, ¿es efectivamente la figura más competitiva de todas maneras frente a esta derecha que estamos describiendo? Yo creo que las cuatro candidaturas, quizás deje a un lado a Mulet, no por desmerecerlo, él tiene otro espacio, pero me refiero a las más destacadas, a las más conocidas en los medios, que es Jara, Vinter y Toá, tienen las tres exactamente la misma competitividad frente a la derecha, que es, o sea, ninguno de los tres descolla en competitividad. Los tres, cuando cualquiera de los tres que gane, va a enfrentar los problemas de los cuales estamos hablando, que es como pararse y resolver los problemas concretos respecto a las personas. El problema que tiene Toa es que fue ministro del Interior, o sea, está a cargo del tema de seguridad, y por tanto tiene que dar una explicación que va a costar mucho por qué por qué estamos como estamos siendo que usted fue ministro del Interior. Ese es el principal problema que tiene ella. Pero la tesis de que por ser ella más moderada que Vinter o Jara la hace más competitiva no tiene sostén en la realidad. Llamar los números de la encuesta lo muestra. O sea, lo cual significa que la primaria es competitiva, no tiene garantizado, y que ella gane no garantice la segunda vuelta. Y Jara y Vinter tienen las mismas posibilidades que ella de pasar a la segunda vuelta. Ya, y no esto que son las elecciones, ya, pero y esto que las elecciones se definen por el lado de la moderación, que siempre se dice, ¿no? Eso era cuando el voto era voluntario, pasaba así. De hecho, la elección pasada, otra vez, también, siempre dicen, bueno, yo planteo estas cosas, me dicen, oye, pero la elección pasada al final se siguió por la moderación, porque la segunda vuelta Boric se moderó y Kast no, y ganó Boric. Sí, pero yo siempre respondo lo siguiente, recuerda que el voto era voluntario. Y la vez pasada fueron a votar 8 millones de personas, se quedaron casi 4 millones en la casa. Y la otra cosa, en la segunda vuelta, como el voto voluntario, fueron a votar muchas más mujeres que en la primera vuelta, pues fueron a votar por Boric porque les pareció, con justa razón, que el candidato Kast no había sido lo suficientemente claro para combatir la misoginia que estaba dando vuelta en su comando. Y por eso ganó Boric y efectivamente se moderó. Pero con voto obligatorio, las cosas son distintas. La regla, ese se llama el teorema del votante de la mediana, no funciona. Con voto obligatorio las cosas son distintas. Y se ha demostrado en las elecciones que han pasado. De acuerdo. Ya, pero déjame para cerrar. Dentro de eso está Janet Jara, ¿no es? No es así, una candidata que tiene a su haber logrado la reforma de las pensiones, ¿no es cierto? El tema del sueldo mínimo, de 500.000 pesos, las 40 horas, etcétera. Pero tiene este tema, ¿no? Que cruza lamentablemente al Partido Comunista, que es todo lo que tiene que ver con su política exterior, particularmente regímenes autoritarios o derechamente dictatoriales. Te pregunto, tú que viviste en Cuba, ¿no? Que estuviste gran parte de tu infancia, si no me equivoco, adolescencia, cuando ella dice que es una democracia diferente, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Ella está en un zapato chino? ¿Qué tiene que hacer frente a eso? O sea, no es una democracia distinta. En realidad no es una democracia. Eso de partida. No hay al respecto. Es difícil calificar al régimen cubano como una democracia. Requiere demasiada imaginación, demasiada creatividad. Pero volviendo a la elección de acá, yo no sé si eso acá es posible. De verdad. De verdad. Yo sé que hay mucho anticomunismo. El anticomunismo es. Y ella eso lo tiene claro, y por eso dijo que iba a salir del PC y se armó la pataleta interna. Es verdad que hay mucho anticomunismo, pero el anticomunismo en Chile no está dado por lo que piensan de Cuba, sino que está dado porque la gente siente que los comunistas prefieren los derechos humanos y protegen a los delincuentes. Hay toda una culpa al PC
respecto al estallido social, respecto a Carabineros, que es bien fuerte, eso no la ve en redes sociales. Y ese es un tema que es complicado para ella. Si es que gana la primaria, va a tener que ver cómo lo enfrenta. Yo creo que ella también, nuevamente, insisto, los tres que te mencioné son competitivos, son igual de competitivos, y eso es un asunto que va a tener que resolver si gana la primaria. También la primaria depende del resultado no tanto cuánta gente vote, sino de quiénes van a votar. Si vota más gente joven, si vota más gente del mundo popular. Ahí la elección depende mucho del perfil de quiénes van a votar. Correcto. Y para cerrar, Winter, que dice ser la continuidad del gobierno. Es el único que dice, yo defiendo a este gobierno y no soy el cambio, yo soy el gobierno, en el fondo. Eso es, nuevamente estamos en una primaria. Para una primaria es atractivo porque si la primaria votan la gente más joven, el núcleo duro que apoya al gobierno, Winter tiene una posibilidad real de ganar. Es una buena estrategia pensando en la primaria. Después, si cuando gane la primaria, nuevamente va a tener que... Por eso te digo que los tres tienen problemas complicados, pero para esta primaria le funciona bien. Y Winter, ojo, bien competitivo. La gente tiene que mirarlo a veces a huevo, pero Winter pasó de ser un diputado arrastrado, acuérdate que salió arrastrado por Jackson, a ser un diputado que sacó una votación que le permitió en ese distrito sacar 2 más. Y el Frente Amplio tiene mucha fuerza en las ciudades universitarias, o sea, en Valdivia, en Valparaíso, Viña, en la zona sectores centro-oriente, distrito 10, distrito 11 de la región metropolitana, porque han llegado, tienen mucha presencia, sobre todo en el mundo más juvenil. Si la primaria vota principalmente gente menores de 35 años, Winter tiene una posibilidad muy, muy alta de ganar. Y además apostar a hacer la continuidad le permite ir por el núcleo duro. Está buena, o sea, la primaria está buena porque no tiene un resultado claro. Mira, y eso que algunas encuestas, estaba leyendo una última encuesta, tengo que revisar ahí la fuente. Nosotros ya en nuestro medio, Géminis, la consultora Géminis, le da una importante victoria a Carolina Toá, lo mismo hace Cosa Nostra en la primaria, y había otra encuesta, no sé si es UDD, Panel Ciudadano, no estoy segura, pero que también la da como ganadora. Ahora las encuestas se pueden equivocar naturalmente. Sí. Ya pues, Carlos. Mira, vale, listo, Mirna, cuídate. Sí, perdón, déjame cerrarte como corresponde. Ingeniero civil, analista político, exdirector de la Secretaría de Comunicaciones de la presidenta Bachelet II y autor de Error en el Sistema, las causas del desastre actual de la política. ¿Me querías decir algo súper cortito? Mira, lo que pasa es que los números de las encuestas también tienen que ver con lo que la gente desea, pero otra cosa es cuando la gente va a ir a votar. La pregunta es, ¿cuántos de los que creen que Carolina Toá va a ganar van a ir a votar? Ese va a ser el tipo de gente que va a ir a votar, es lo que va a determinar el resultado. Totalmente, además que no olvidemos que es en el caso de la primaria es una votación voluntaria. Ya pues, Carlos, exacto, que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien. Por la invitación. Chao, gracias. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y regresamos con Juan Diego Montalva. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.